Buenas tardes. Quería comenzar esta charla en la primera charla del encuentro o del taller que estamos preparando y haciendo para la Alianza de Amor, tratando de acercarnos un poco a ese misterio de nuestra alianza de amor con María. Cuando uno llega aquí, cuando llega a un taller de alianza, en realidad todos llegan ya con una imagen de María en su corazón, ¿no? Una imagen de cómo es nuestra madre, de cómo es la relación con ella. A lo mejor viene otra espiritualidad mariana, donde han acercado a María con un corazón de niños para conocerla más, para quererla más. Además, aquí todos pues tenemos un cariño profundo a la Virgen de Guadalupe y por lo tanto nuestra imagen de María está marcada por ella, por María, nuestra Virgen de Guadalupe, que se le apareció a Juan Diego y empezó una relación de amor con este hijo suyo de forma especial. Yo quisiera tratar de acercarme a esta alianza de amor respetando y por supuesto lo que cada uno lleva en su corazón, pero tratando de mostrar también cuál es la originalidad de nuestra propia alianza y cuál es un poco los aspectos originales de esta alianza de amor con María. En el caso de Schoenstatt, María no se aparece en ningún lugar, pero está presente en el santuario, en un lugar físico, en un santuario que se llama el Santuario Original, que está en Schoenstatt, en Alemania, donde el padre Kentenich con unos jóvenes seminaristas, pues en ese tiempo vivían en un lugar que se llama Fallendar y tenían allí la casa de formación de los seminaristas de la comunidad de los palotinos, donde el padre Kentenich era un formador de ellos. Por lo tanto, lo primero original en este caso es que, pues María elige a una persona. No es original porque en la historia de la Iglesia y de salvación siempre Dios elige personas. Y lo primero que es propio, ¿no?, de esta elección es que Dios elige instrumentos débiles, humanos, frágiles, para manifestar su gloria, para manifestar su grandeza. Por eso, en muchos momentos de la Iglesia, pues elige a hombres débiles que tienen algo en común, que es que tienen un amor profundo a Dios. Y además en su corazón se sienten pequeños. No caen en la vanidad, no caen en el orgullo de sentir que ellos tienen la verdad o poseen la verdad, sino que ante todo sienten que necesitan profundamente a Dios. Aquí en Guadalupe tenemos a Juan Diego. Juan Diego, ese perdón, ese indiecito, ese hombre pequeño, ese hombre que en realidad era un enamorado de Dios y al que se le aparece esta señora ante la cual se siente pequeño y frágil. Incluso le pide a ella que busque a otro, que llame a otro para que hable con el obispo, porque él no puede. Quizá es la primera clave para entender la alianza de Dios con el hombre, es que Dios llama no a las personas más capacitadas, sino a las más abiertas a su conducción. Podemos decir a las más dóciles, a las que se sienten más pequeñas o más frágiles. En este caso, la pequeñez del instrumento es el camino de la salvación. En el caso de Schoenstatt, María, Dios, eligen a un hombre que tiene una historia de vulnerabilidad y de fragilidad muy evidente. El padre Kentenich nace en una familia que estaba rota, nace de una mamá soltera. Una señora que se queda embarazada de aquel con el que trabajaba en el servicio de una casa, y con esta persona, un tal Matías, ella se llama Catalina, pues la deja embarazada. Y cuando la deja embarazada, pues él no se hace responsable de sus actos y por lo tanto de las consecuencias y no se hace cargo de ese niño que va a nacer. Catalina, apoyada por su mamá y por sus hermanas, pues decide seguir adelante con el embarazo y así nace José Kentenich. Con lo cual esta es una herida de nacimiento. En su partida de bautismo constará ilegítimo, es decir, un hijo que fue concebido fuera del matrimonio. En esa época más que ahora, eso era una mancha, una mácula, como se le llamaba, para siempre.
una mancha que le iba a acompañar toda su vida al padre Kentenich. Una mancha que marcaba desde el comienzo su nacimiento, porque él no tendría un papá, alguien que lo protegiera, que lo amparara, que lo cuidara, que le diera un proyecto de vida, un camino. Elige en el fondo a un hombre que viene roto desde el comienzo por esa marca y esa huella psicológica en su vida. El padre Kentenich escuchará muchas veces comentarios despectivos y recibirá también críticas duras. ¿Cómo podrá ser este hombre que nació de madre soltera capacidad para educar a otros? ¿Cómo va a poder él dirigir o conducir un movimiento que iba creciendo en Alemania en los años 30, los años 40, con tanta fuerza? ¿Cómo va a ser él una persona capaz de ser superior de una comunidad cuando realmente es un hombre herido desde el comienzo? Lo cierto es que esta herida queda muy grabada en su corazón. Es la primera herida de abandono que él experimenta. Va a venir después una segunda herida en el padre Kentenich, que lo va a hacer más pequeño aún, que es la experiencia del abandono de su madre. Su mamá tiene, por necesidad de trabajo, pues trabajar cuidando en una casa, cocinando en una casa, y por lo tanto no puede tener a su hijo allí. Y hablando con su director espiritual y con la mejor intención, busca el mejor lugar en el cual pueda hospedarse. Y lo lleva entonces a un colegio interno, a un orfanato, dirigido por unas monjas, un lugar humilde donde no tenía que pagar mucho dinero y donde él podría recibir una educación cristiana y mariana. Al entrar en ese lugar, acompañado de su prima, con la cual el padre tiene una Enriqueta, con la cual tiene una relación muy buena, muy profunda, luego Enriqueta va a decir de este día, fue el día más terrible de su vida, y él lloraba amargamente. Pero al entrar, su mamá, Catalina, decide hacer un gesto que va a marcar la vida de José Kentenich, que es frente a una imagen de la Virgen que hay a la entrada. Le entrega a su hijo José a ella y le dice: aquí tienes a tu hijo, cuídalo, acompáñalo, sé tú su mamá, sé tú su madre. Hazte responsable de él porque yo no voy a poder estar cerca de él todos los días y tú sí. Y así es como en ese momento se sella algo invisible, profundo, en lo hondo del corazón de José con María. Porque su madre era muy mariana y en ese momento pues se la entrega a María. Seguramente ese día no fue el mejor de su vida, fue el peor, pero en ese momento María se quedó con José para siempre. Ahora sí, durante ese tiempo y el tiempo después va a sufrir mucho José porque se va a ir cerrando hacia adentro. Él intenta escapar de ese orfanato en 3 ocasiones. Luego nunca más va a intentarlo, pero en esos momentos él intenta escapar de ese lugar de abandono, de soledad. José se va cerrando en su corazón y él va a decir después: aquel pudor que yo tenía, esa incapacidad de expresar sentimientos, no era algo sano, era algo enfermo. Él se sentía enfermo en la forma de expresar sus emociones y sentimientos y sentía que no podía confiar en nadie. Ya había sufrido el abandono en 2 ocasiones. Las heridas estaban en su alma. Ante esa fragilidad que él experimenta, él decide, ya en la primera comunión, ya con 12 años, quiere ser sacerdote. ¿Qué hay detrás de esa primera decisión? No lo sabremos nunca, pero quizá uno desde fuera, como espectador, podría pensar, bueno, muchas veces se ve que la consagración a Dios tiene mucho de soledad y por lo tanto de evitar incluso esos vínculos humanos que eran tan frágiles, como había experimentado él. Se refugia en el mundo de las ideas, en el mundo del intelecto, que era su fuerte, donde él se sentía seguro y firme. Cuando entra al noviciado y cuando los estudios teológicos, él va a sentirse seguro, orgulloso de cómo piensa, de su capacidad intelectual, su capacidad para discutir con los profesores, hacerles frente. Y en ese tiempo él experimenta pues una ruptura entre el mundo de las ideas, la belleza de las ideas, la verdad de las ideas y la realidad, el mundo de la realidad. El mundo donde él ha experimentado tanto dolor, tanto abandono y tanta soledad. Llega el momento que se enferma de los pulmones y en ese momento en que además tiene que dejar el asistir a clase y participar con los compañeros, se aísla aún más en su vida. Y llega un momento en que él le pide a María: si tú quieres realmente que yo pierda la razón, también te lo entrego. Te entrego hasta la mayor fragilidad, que es perder la razón, la locura. Y es entonces cuando experimenta
a María en su misericordia, que llega hasta él y lo rescata. Él va a decir de ese momento que es un momento de misericordia, que María se acordó de él y lo salvó, lo rescató, lo restauró, lo atrajo hacia su corazón de madre, le hizo sentir especialmente querido y protegido. Fue una experiencia sobrenatural, que él va a decir después: aquí comienza un cambio profundo en mi corazón. La alianza de amor con María, podríamos decir, como observadores, que tuvo lugar, en ese momento, en el peor momento de su vida. Muchas veces pensamos que voy a hacer alianza de amor en el mejor momento de mi vida, y no es así. Juan Diego se encuentra con la Virgen María y trata de huir en algún momento dado, cuando siente que su tío está enfermo, y toma otra ruta para evitarla. Y en ese momento, en ese encuentro con su madre, cuando se le aparecen, va a experimentar algo parecido. Que incluso cuando él está huyendo, María lo busca, lo rescata, lo salva con misericordia. Esa es la experiencia que tuvo el padre Kentenich en ese momento. María lo buscó por misericordia. Y él va a decir después, cuando piensa en su vocación sacerdotal: ahora tengo claro que lo que yo quiero para mi vida es poder evitarle de alguna manera a otras personas que sufran la soledad y el abandono que yo he vivido. ¿Cómo hacerlo? Eso que no sabía en ese momento, pero él siente que esa va a ser su vocación ya desde entonces. Por eso cuando al final, después de dudas y preguntas que tiene los superiores respecto a él, porque el padre Kentenich, la verdad es que en su soledad, en su cerrazón, tampoco era capaz de abrirse a otros sacerdotes, no era capaz de contarle esto a otros educadores, y por eso los educadores, algunos de ellos, pues desconfiaban de él, hasta que el superior, que cree en su vocación y cree en su camino, pues consigue que él pueda ser ordenado sacerdote. Y a partir de ese momento va a cambiar la vida del padre Kentenich. Va a cambiar su camino y su forma de entender los vínculos, porque María le regala una seguridad, una certeza de sentirse amado como nunca había tenido antes. Por supuesto que sigue las heridas y las fragilidades, pero así empieza el camino de sanación, que después se va a concretar. En primer lugar, por supuesto, él experimenta la fragilidad, la soledad, el abandono. El padre mismo va a decir: las luchas más profundas terminaron con la ordenación sacerdotal y pude proyectar, formar y modelar en otros el mundo que llevaba en mi interior. Ese mundo que se había ido fraguando en su alma, ese mundo que tiene que ver con la alianza de amor, empieza a poder plasmarlo en otros. Y esto es de forma, podríamos decir hoy, casual, pero las casualidades no existen en el plan de Dios. Justamente los padres palotinos que el superior había buscado para que fueran directores espirituales del seminario, o se enferman o no aceptan, y queda él solo como el candidato posible. Al principio, él se ordena en 1910. Los 2 primeros años se dedica a confesar vía los sacramentos, y en el 1912 el padre Kentenich es nombrado director espiritual del seminario menor, que era una especie de colegio que llevaba a los palotinos, para acoger a todos los chicos del bar, de la zona donde estaba cerca de Coblenza este seminario, para que recibieran una formación más global. Algunos de ellos sí querían ser luego sacerdotes, pero muchos no. Simplemente los mandaban allí para formarse con los palotinos, la comunidad a la que pertenecía el padre. Que además es una comunidad a la que él le debía mucho, porque lo normal era que en aquel tiempo, por derecho canónico, no pudiera entrar en un seminario el hijo de una madre soltera. Pero había comunidades que pedían una dispensa a Roma. Una de esas comunidades era la comunidad de los palotinos, que era una comunidad misionera, sobre todo misiones en África, y que lo pedían pensando sobre todo en que muchas vocaciones morirían en las misiones por las dificultades para vivir allí. Con lo cual, cuando el padre quiso entrar en los palotinos, pidieron la dispensa y pudo entrar. El padre entonces lo eligen como director espiritual, después de haber tenido dudas incluso respecto a él, y él acepta el cargo con alegría y empieza a acompañar a estos jóvenes que estaban formándose allí. Y lo empieza a hacer con algo que él de repente empieza a descubrir que sí que tenía, que era una ternura profunda, una capacidad de amar profunda que hasta ahora no había podido desplegar por las dificultades de su camino. Y gracias a esa capacidad de amar de forma concreta, como mamá y como papá, a esos niños que estaban
formaban parte de este seminario y por lo tanto deben perder el contacto con su familia, pues empieza a crear vínculos profundos paterno-filiales, vínculos con ellos, como papá y como mamá. Y puede entonces empezar una labor muy bonita de educador. Y puede recuperar, luego el padre va a decir, ¿no?, cómo se recupera que yo tenga una carencia de papá en mi vida. Y de papá o mamá, podríamos decir hoy. Cuando yo no tengo una experiencia positiva de papá o mamá, ¿cómo puedo recuperar algo que no tengo? Y el padre siempre va a decir que hay 3 caminos. Uno es el extraordinario, que es el que él vivió, además, en profundidad, con la experiencia con María. Él se sintió sanado por un amor misericordioso de María, como les conté antes. Ese es un camino. Otro camino que es más ordinario es que yo tenga un papá a través de un tío, de un familiar, de un sacerdote, de un amigo de mi familia, de tal manera que pueda sanar la carencia de una relación profunda con un papá o con una mamá. Y dice que hay una tercera posibilidad, que es que yo acabe siendo papá o mamá de otras personas y entonces pueda recuperar a través de esa relación paterno-filial lo que no tuve. Siendo en el caso del padre Kentry, va a estar el camino extraordinario, que se dio en su caso, y también este otro camino, cuando él es papá y mamá de esos jóvenes que estaban en el seminario. Y gracias a ese vínculo profundo con ellos, pues el padre Kentry va a sentir que algo va sanando en su corazón. Esta relación paterno-filial va a ser el comienzo de Schoenstatt. Él va a querer en ese momento transmitirle a estos jóvenes pues su experiencia de María. Y piensa, ¿cómo puedo hacer para que estos jóvenes sientan lo que yo he sentido, experimenten lo que yo he tenido? ¿Cómo va a poder él permitir que ocurra en sus vidas lo que él ha vivido? Para poder realmente así evitarles a ellos tanta soledad y tanto abandono como él sufrió. Y durante esos 2 años, de 1912 a 1914, el padre Kentry va a tratar de ayudarlos, ¿no?, y de varias formas. La primera forma es, él siente, y quizás otra clave para entender Schoenstatt, él siente que necesitamos lugares santos en nuestra vida. Lugares que me hablen de Dios. Lugares que me llevan a Dios. Por eso nosotros le damos tanta importancia al santuario como un lugar físico. Y luego al santuario hogar en las casas como un lugar físico. Porque el hombre necesita lugares concretos que tocar. Cuando uno va a la Virgen de Lourdes, toca la piedra. Cuando uno va a Fátima, toca también el lugar donde está María. Cuando uno va a Guadalupe, a la Basílica, pues también toca el lugar donde María está. Toca la tierra sagrada donde María se ha aparecido. Para nosotros los lugares son fundamentales y cuando el padre Kentry empezó con los jóvenes les dijo, vamos a buscar un lugar para reunirnos, un lugar que sea nuestro lugar, que lo hagamos nuestro y que sea nuestro lugar santo. Y le piden permiso entonces al superior, al padre Kolbe, Michael Kolbe, que les permita utilizar una pequeña antigua capilla de un cementerio de unas monjas agustinas que en el siglo XII tuvieron allí su monasterio, del cual solo quedaba una torre, 2 torres y esa pequeña capilla. Esa pequeña capilla que no se utilizaba porque era muy pequeña para el seminario y por lo tanto la utilizaban a veces para guardar cosas. El padre la pide, se la conceden, en aquel momento el suelo era de tierra, no tenía un retablo, estaba pintaron ellos el cielo de azul con estrellas, quitaron todo lo que sobraba de ese lugar y empezaron a juntarse ahí. Tenía esta chimenea, esa pequeña capilla. Y ahí empezaron a juntarse. Había solamente en esa capilla un San Miguel, porque San Miguel es el que muchas veces está en las capillas de los cementerios para acompañar a las almas al encuentro con Dios y para defenderlas del mal. Ese San Miguel estaba allí y ahí empezaron a reunirse el padre con los jóvenes. Era un lugar de encuentro, un lugar que hicieron suyo, un lugar que fueron conquistando. Fue la primera clave. La segunda clave fue, les voy a hablar de algo importante, les dijo cuando comenzó con ellos. Y les digo una frase que marcaría la vida de ellos y también la vida de Schoenstatt. Bajo la protección de María queremos aprender juntos a educarnos, para ser recios, libres y sacerdotales, que luego se traduce también por sobrenaturales. Es decir, para ser personalidades que sean recias, es decir, firmes, sólidas. Hoy el mundo de hoy tiene pues una carencia muy grande de personas sólidas y firmes. Y es precisamente eso lo que necesitamos, personas que tengan principios claros, que sean firmes, que sean resilientes, que sean capaces de mantenerse en las dificultades
firmes en Dios y ancladas en Dios. Una de las gracias que concede el santuario, que son 3, cobijamiento, transformación y envío, una gracia es el cobijamiento. Y el cobijamiento tiene que ver con esa firmeza, ese lugar donde yo encuentro solidez en mi vida, donde yo descanso, donde he hecho raíces. El que no tiene raíces, el viento se lo lleva. El que tiene raíces se mantiene firme en medio de una tempestad. Así queremos educarnos y formarnos. Es lo que le pedí al Padre. Dice, vamos juntos a educarnos para ser recios. Lo segundo, para ser libres. Es un tema que va como una línea conductora, va a acompañar la vida del Padre Kentrich, la libertad interior, el deseo de ser libre. El Padre Kentrich, que estaba herido desde su nacimiento, pues él tenía ese anhelo profundo en su corazón de ser libre. ¿Cuántas veces le costaría aceptar que los demás lo juzgaran por su herida de nacimiento y lo criticaran o lo condenaran? Ser libre frente a las condenas, frente a las críticas de los hombres, ser libre en mi interior frente a la vida. Esa libertad interior es un don sagrado. Él decía, queremos educarnos para ser libres. Y por último, para ser sacerdotales o sobrenaturales. Sacerdotales porque eran jóvenes que estaban caminando, no todos, pero se suponía que era la posibilidad de acabar siendo palutinos, y por lo tanto hay una vocación sacerdotal a la que podían ellos optar, si realmente se sentían llamados por Dios. Lo sacerdotal se traduce también por sobrenatural, es decir, para ser hombres de Dios. En realidad queremos educarnos para ser hombres de Dios que conduzcan a otros a Dios, porque es el sentido del sacerdote. Ser de Dios para poder conducir a otros al encuentro con Dios. Pertenecerle a Él para permitir que otros puedan pertenecerle también a Él. Vivir en Dios. Estar anclados en Dios. Tener un alma profundamente religiosa, es decir, que está unida al corazón de Dios. Queremos educarnos para llegar a ser personalidades. Y esa es la autoeducación. Y entonces empieza a hablar de qué significa autoeducarse. En aquel tiempo existía la heteroeducación, yo te educo a ti. Pero sentir que yo me puedo autoeducar parece como demasiado subjetivismo. Incluso hoy puede parecer como muy subjetivo. Aunque es cierto que hay muchos libros de autoayuda que nos permiten entonces darle un valor a esta autoeducación. Yo soy capaz de descubrir en mí cómo soy capaz de aceptarme como soy y por lo tanto soy capaz de intentar mejorar cómo soy para llegar a ser la mejor versión de mí mismo. Eso es lo que se entiende hoy por libros de autoayuda que nos permiten sacar lo mejor de nosotros y por lo tanto educarnos para ser mejores de lo que en principio somos. Esa es la autoeducación. El Padre Kentrich empieza a trabajar con estos jóvenes y se da cuenta de muchas cosas que les pueden crecer. Pero lo primero que hace el Padre Kentrich es poner a María en el centro, bajo la protección de María, y crea una congregación mariana, que era lo que los jesuitas habían desarrollado en su momento, en el siglo XVII, con el Padre Rem, como una forma de educar a los jóvenes, una congregación mariana, que tiene 2 aspectos. Uno, la parte misionera, que se preocupan por las misiones de los palutinos en África y les mandan cartas, rezan por ellos, y la parte espiritual. Y ahí empieza a juntar jóvenes que tenían quizás las dos, a unos atraía más lo misionero y por lo tanto la actividad, hacer cosas para sacar dinero para las misiones o por rezar por ellos, y a otro más la parte espiritual, rezar, vincularse a María, a Jesús, las 2 partes. Y se crea una congregación mariana con jóvenes y por lo tanto en el cual los jóvenes tienen algo que decir, tienen algo que aportar. En ese momento los jóvenes sentían que en el seminario no se sentían libres, no podían decidir cosas, no podían hacer cosas. Y el Padre Kentrich explota esa necesidad de los jóvenes para darles un lugar donde pueden plasmar, crear, decidir, optar, jugársela. Ese es el seminario, esa es la capilla del santuario. Ahí es donde ellos pueden hacer cosas, elegir, optar, trabajar por María y por el Señor. Y así es como lo hacen. Y así entonces el Padre Kentrich les da este doble camino de la congregación mariana y les muestra ese camino a seguir. Pero a su vez también les despierta en ellos un anhelo profundo que es el anhelo de santidad. Y recordando la vida de los santos y recorriéndola, le va mostrando santos posibles y les dice, es que todos estamos llamados a ser santos. No solo aquellos que pensamos que hicieron todo bien, sino nosotros, que somos frágiles, podemos aspirar a ser santos. Y el camino de santidad es para todos. Y el deseo de aspirar a la santidad es para todos. Y en realidad va a ser Dios el que me haga santo, no yo con mis méritos. Pero yo tengo que pedir al Señor, Señor, cambia mi corazón. Eso tiene que ver con esa gracia que concede el santuario, que es la transformación. Porque María me va transformando para que yo sea más dócil a la voluntad de Dios en mi vida, la acepte con alegría y me deje conducir por ella.
Esa es la santidad a la que aspiramos. Entonces con ello empieza a despertar en ellos, estos jóvenes, el deseo de santidad, pero siente que todavía falta algo, que todavía estos jóvenes no tienen una experiencia profunda de María. Hasta que llega un momento, que aquí va a ser clave porque aquí nace Schoenstatt, en realidad, todo esto es una prehistoria, es un preparar el corazón de esos jóvenes para lo que va a ocurrir justo cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Ese verano los jóvenes se van a sus casas, en verano, y cuando vuelven, ha estallado la Primera Guerra Mundial. En ese verano estalla la Primera Guerra Mundial. Cuando vuelven al colegio, al seminario, los pequeños, porque los hermanos mayores han tenido que ir a la guerra, los han reclutado, y seguramente ellos los reclutarán después, y posiblemente ya han perdido familiares en sus casas por la guerra, y estos jóvenes llegan al seminario llenos de miedo, en el peor momento de sus vidas. El comienzo de la guerra es el peor momento de sus vidas. En ese verano el padre Kentrich se ha preguntado: ¿qué quieres, María, que haga con estos jóvenes? Acaba de estallar la guerra y se da cuenta de que es un momento difícil, un momento también crucial. Y justo además en ese momento él lee un folleto que hay sobre Pompeya, en que explica la historia de un abogado, Bartolo Longo, que había comenzado el lugar de peregrinación allí, a la Virgen del Rosario. Y pensó: ¿y por qué no podemos hacer que esta capilla sea un lugar de peregrinación? ¿Y por qué no le pedimos a María que se establezca en este lugar? Y él empieza a pensar cosas y dice: es una locura. ¿Quién soy yo? De nuevo un instrumento frágil. ¿Quién soy yo que estoy tan herido, que tengo mi propia historia de dificultad, para pensar que María me ha elegido a mí, para pedirle a ella que se establezca aquí? Y son dudas, miedos. El padre Kentrich luego, cuando él habla de cómo saber la voluntad de Dios, él va a decir: hay una ley que es importante, que es la ley de la puerta abierta. Es decir, Dios me abre puertas y me cierra otras. Y cuando me abre una puerta, pues puedo pensar que es por ahí por donde me quiere Dios. En este caso él dice: fue la puerta que se abrió muy levemente, en una rendija solo. Y por eso tuve dudas y miedos. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿No será vanidad lo que estoy haciendo? ¿No estaré pensando que yo soy importante? El padre Kentrich se fía de María, se fía de Dios, y cuando ya vuelven los jóvenes, un domingo soleado, un 18 de octubre de 1914, el padre Kentrich se junta con los jóvenes en la capilla y les dice: hoy vamos a sellar esta alianza con María, vamos a pedirle a ella que se establezca en este lugar. Yo voy a utilizar una frase que a nosotros siempre se nos queda marcada, haciendo referencia al Monte Tabor, el Evangelio del Monte Tabor, la frase de Pedro: qué bien estamos aquí, hagamos 3 tiendas, le va a decir a ellos. Ese es nuestro Tabor, el Tabor de las maravillas de María, los milagros de María. Aquí ella puede obrar milagros, dice. Queremos pedir a María que se establezca aquí. Y una vez que se establezca aquí, ella va a obrar milagros. Y este lugar, dice él, en aquel momento, delante de un grupo de jóvenes adolescentes, va a decir: vamos a lograr, María va a hacer que este lugar sea un lugar de peregrinación para toda Alemania y mucho más allá. Mucho más allá, va a decir. Para Alemania y mucho más allá. Esta experiencia, esa fe que tiene el padre Kentrich en ese momento, era imposible de tener si no hubiera sido porque Dios lo puso en su corazón, lo sembró en su corazón. Hay que creer más allá de lo que yo veo. Hoy en día Schoenstatt está en muchísimos países, hay más de 200 santuarios en el mundo, mucha gente peregrina al santuario original, pero también a tantos santuarios en el mundo, como aquí en Querétaro, donde hay un santuario que tiene cientos, miles de peregrinos en el año. Y esa es la fe. La fe es: Dios puede hacer obras grandes en lugares pequeños con instrumentos débiles y rotos, frágiles. Porque Dios puede utilizar justamente mis heridas. Muchas veces nos olvidamos de eso, pensamos que Dios va a utilizar mis capacidades, Dios va a utilizar mi inteligencia, Dios va a utilizar mi fuerza de voluntad, Dios va a utilizar mi pureza. Pero, y cuando vemos defectos y fragilidades en nuestra alma, pensamos: espero que Dios no lo vea. Y justamente Dios se detiene ante mí, María se detiene ante mí y me dice: es que yo te quiero a ti por eso. No porque piense que es bueno tu pecado, no porque piense que es buena tu fragilidad, sino porque en tu rotura, en tu forma de estar roto, vas a ser un instrumento para otros de salvación. Porque tu humanidad va a dejar que se vea mi divinidad. Porque en tu fragilidad se va a ver la fortaleza de Dios, no la tuya.
No van a pensar, es que el padre Canterbury fue un gran pedagogo y por lo tanto es él el fuerte, el grande. No, no. Va a ser en tu fragilidad donde se manifieste mi grandeza. Y Dios va a utilizar mi herida, mi propia herida, a veces mi herida de abandono, mi herida de desamor, mi herida la herida que todos tenemos. Tenemos que pensar que es así, sé que Dios necesita mi herida para ser fecundo, para hacerme fecundo. Dios va a utilizar mi vasija rota para que el agua que está dentro llegue a muchas personas porque se derrama a través de mis rendijas, de mis grietas. Lo va a permitir y lo va a hacer. Hasta que yo no acepte que Dios me ha elegido a mí porque soy pequeño, como Juan Diego, y no soy el obispo, soy Juan Diego, va a ser posible entonces que Él haga el milagro a través de mí. Porque yo necesitaré atarme profundamente a María porque estoy roto, porque la necesito a ella. Y en mi necesidad, ella me utilizará para ser instrumento. La alianza de amor con María nos hace instrumentos débiles, no fuertes. Porque el instrumento necesita de la mano que lo utiliza. Porque el instrumento necesita de un Dios que lo usa. Y en esa fragilidad mía se manifestará el poder de Dios. Cuando Juan Diego sabe que tiene que buscar una señal para llevársela al obispo, en su manto, en su ayate, sube al monte y le dice la Virgen, recoge las flores que encuentre. Y encuentra rosas, flores que no eran de esa época y que no correspondía que estuvieran allí. Y con ellas se llena el ayate. Y con ellas las lleva y piensa, aquí llevo la prueba evidente de que María es la que se ha aparecido en este lugar y que por lo tanto el deseo de que se establezca aquí una iglesia es verdadero. Y va con ellas al obispo, convencido de que las flores van a ser la prueba evidente. Cuando Juan Diego llega al lugar y abre su ayate y caen las flores y las rosas delante del obispo, ve la cara sorprendida de los que lo observan y piensa, las flores, las rosas, han producido su efecto. Esa es la prueba evidente. Menos mal que la Virgen me mandó a buscar las flores. Lo que él no ve es que en él mismo está impresa la imagen de la Virgen. Eso no lo ve, porque está mirando al obispo. Nosotros estamos convencidos, y la alianza de amor con María nos convence más de ello, que cuando nosotros aportamos nuestro capital de gracias, cuando llevamos rosas, pensando que con esas rosas estamos siendo fecundos, las estamos utilizando, lo que no vemos es que eso no es la fecundidad. Eso es simplemente nuestro pequeño aporte. Como cuando Jesús en las bodas de Caná pidió agua y la convirtió en vino. El pequeño aporte era el agua. Mi pequeño aporte son las flores. Lo que yo entrego, lo que doy, mi tiempo, lo que pienso que son mis capacidades, mis talentos. A veces mis fragilidades son las flores. Pero lo que los demás ven es a María. Lo que los demás ven es a Dios, a través de mí. Y eso no me llena de orgullo. Al revés, eso me hace sentir pequeño. ¿Qué hago yo? Pues llevo las flores. Y después veo lo que producen las flores, pero no son las flores, es Dios, es María, que se refleja a través de mis grietas, en mi fragilidad. Esa es la alianza de amor, ese es el misterio de la alianza de amor. Cuando sellan esa alianza de amor en 1914 los jóvenes, que no entienden mucho, pero se dan cuenta de que algo está ocurriendo, a partir de ahí empiezan a vincularse a ese lugar físico, a un lugar físico, a ese santuario original. Y a través de esa vinculación a ese lugar y a María, su vida empieza a cambiar. Cuando yo me vinculo profundamente a María, cuando me dejo educar por ella va a empezar a hacer milagros en mi vida. Y cosas que antes me parecían imposibles, María las hace posibles. Y defectos que yo consideraba insalvables, ella hace el milagro. Y entonces no tanto mi fuerza de voluntad, no es tanto mi esfuerzo, mi capacidad, mi lucha diaria, que también es importante. Es Dios el que me levanta y me dice, pero ¿no ves que tienes a María reflejada en ti? Ese es el que lo hace, no yo. Y no me tengo que sentir orgulloso, sino al revés, pequeño. Mientras me siga sintiendo pequeño, Dios me puede utilizar. Cuando me empiece a sentir poderoso, cuando siente que soy yo el que tiene poder, cuando me crea Dios, ya seré un instrumento inútil. Inútil. No dejaré que Dios actúe en mí. Este es el camino que ustedes van a comenzar, el de la alianza de amor. Es un camino precioso, es un camino de dejarse hacer por María y por Dios y creer que María está en el santuario. Les invito a que suban al santuario, que vayan periódicamente, que en este tiempo de preparación para la alianza
se dejen tocar por el amor de María, que lean sobre la alianza de amor. Hay libros que hablan de esta alianza de amor y que pueden ser interesantes para preparar el corazón, pero sobre todo, vincúlense a María. Recen a María, recen el rosario, recen simplemente ante ella, aquí en la ermita, en el santuario. Pasen el tiempo a su lado. Ella puede hacer milagros cuando le entregamos el corazón y no puede hacer milagros cuando nos cerramos en nuestro orgullo. Simplemente con esta pequeña charla quería motivarlos, ¿no?, para comenzar este camino. Quería animarlos para dejarse tocar por el amor de María en sus vidas. Muchas gracias.